vengo a darles aquí una clase, vamos a decirlo así, no una masterclass, no, una clase, ¿no? Como las que dábamos hace años cuando era profesor de arte hispanoamericano, una asignatura de la que me siento muy orgulloso de haber sido durante muchísimos años profesor y de haber impartido arte hispanoamericano incluso en América, ¿no? Que es cuando íbamos a Puerto Rico y luego íbamos para otros países, Lucio Mijares, mi querido amigo, y Demetrio Fradejas, que también fue, etcétera, ¿no? Y Lorenzo. Y Lorenzo. Lorenzo empecé a ir cuando yo dejé de ir a América. Sí, sí, sí. Estando en el Prado ya no podía escaparme, ¿no? Y vengo a hablar de este tema porque es un tema tremendamente interesante, curioso, peculiar, diferente, eh, sobre el que apenas he hablado y ni siquiera yo he hablado de él en clase, ¿no? Cuando el arte hispanoamericano, los que nos hemos dedicado en España hasta los años, voy a decir que 2000, vamos a decirlo así, o 1990 y tantos, pues hablaba fundamentalmente de arquitectura, ¿no? Porque indudablemente la arquitectura es lo más importante del arte hispanoamericano. Yo no digo arte iberoamericano ni arte latinoamericano, soy de la vieja escuela, sin matizaciones políticas, sino consciente de la realidad que sucedió allí, ¿no? Cuando hablo de Portugal que también he sido profesor de arte portugués, o de Brasil, pues hablo de arte iberoamericano, pero latinoamericano para mí, aunque tenía algún tema que ya trataba el arte después de la independencia y sobre todo las emigraciones de los italianos y de los alemanes y de los franceses a nuestra Hispanoamérica, pues ahí es cuando se debe de hablar de arte latinoamericano, que es un concepto italiano, además, creado por un periodista, un escritor, que trató de lo que hacen siempre los extranjeros con España, ¿no? De quitarnos importancia y no, nosotros estamos allí, somos latinos, somos todos latinos, ¿no? Y ahí ya quedamos todos difuminados, ¿no? Por no hablar del papel de la Alianza Francesa en toda Hispanoamérica, que es tremendo y que no tiene nada que ver con lo que nuestro pobre Instituto Cervantes hace allí, hace lo que puede, vamos, hace lo que puede, ¿no? En comparación con lo de Francia, ¿no? Y creo que es un tema, ya digo, curioso, distinto, y no tratábamos de pintura, o no trataba yo de pintura nada más que daba unas líneas maestras de la pintura del siglo XVI, tanto en el virreinato de Perú como en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Luego de ahí saltaba, cuando trataba de pintura, saltaba a finales del siglo XVII, que hay una escuela importantísima, tanto en el Cuzco como en Colombia, no tanto en Perú, sino sobre todo en la Nueva España. Y en el 18 es donde se produce un estallido increíble pictórico, vamos a decirlo así, y también escultórico, pero sobre todo pictórico, en México, ¿no? Lo que va a ser a continuación México, ¿no? Y dentro de ese capítulo del 18, que fundamentalmente estaba orientado todavía en ese momento a estudiar la pintura religiosa y la pintura, y la pintura de retratos, pues apenas se trataba de este género llamado así pintura de castas, ¿no? Y habría que empezar definiendo o recordando lo que es una casta y si eso lo podemos aplicar o se aplica correctamente a este tipo de pintura, ¿no? La casta habla de la ascendencia, ¿no? Del linaje, ¿eh? Y la utilizamos también pues, cuando hablamos de la casta de los toros, por ejemplo, o desde el punto de vista de los perros, ¿no? De casta le viene al galgo, ¿no? Acabamos de ver ahora un galgo por la calle, ¿no? Y me he acordado de eso, ¿no?
Pero aquí, hablando de pintura de castas, de lo que debemos de hablar es de la mezcolanza, ¿no? Del mestizaje, en definitiva. Un mestizaje complejísimo, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos bueno, van los españoles allí y se mezclan con las indias y al revés. Pero claro, es que además de los indígenas, luego aparecen los negros, ¿no? Llevados por España, naturalmente, como mano de obra. Y los españoles se mezclan con los negros, ¿no? Y a su vez, el resultado de los mulatos y los mestizos se mezclan entre sí, ¿no? Y salen multitud de ramas, de vetas, de derivaciones, vamos a decirlo así, sanguíneas o genéticas, ¿no? Genéticas, ¿no? Y eso es lo que reflejan este tipo de pintura y es de lo que vengo a hablar, ¿no? La vida política en la Nueva España pues estuvo en manos de una minoría, un auténtico milagro, ¿no? Minoría de españoles, ¿no? Que no sabemos todavía o no nos hemos dado cuenta, popularmente hablando, de la importancia que tuvo la presencia española y la fuerza que tuvo España en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y ya mucho menor, claro, prácticamente nula en el XIX, en este virreinato. Pero además de esa minoría blanca española, pues existían otras minorías blancas, emigradas de los territorios españoles en Europa, italianos, sobre todo a través de las órdenes religiosas, flamencos, germanos, etcétera, que constituían a su vez una minoría más, pero blanca, que probablemente también se mezclaron y saldrían derivaciones de unos y de otros. Y esa minoría española o de españolas empezó a dividirse en dos. Los españoles que llegaban y volvían y regresaban, y los españoles que se quedaban allí y tenían descendencia por haberse casado con españolas o por haberse casado con indígenas, haber creado ese mestizaje, ¿no? Y esos otros españoles que tenían todos los mismos derechos y casi todas las prerrogativas que el resto de los españoles, pues son los llamados criollos, los criollos, que están considerados como españoles y como blancos, a pesar de algunas mezclas que se producen entre los criollos, ¿no? Desde la conquista y pese a las medidas restrictivas que daban las leyes de la metrópoli, pasaron a indias, ya digo, extranjeros, ¿no? Pero en una minoría muy importante, ¿no? Muy poco significativa. Mientras que los ingleses y los holandeses, eso sí que tenían prohibido su acceso, su presencia en territorio hispano, a menos que fueran pues, a comerciar o si tenían permitido el comercio en cada momento histórico, ¿no? La Inquisición, que siempre estuvo presente, naturalmente, en la Nueva España, les tenía muy controlados, porque era por donde podían venir las nuevas ideas, sobre todo de carácter espiritual, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la población americana, la población de la Nueva España, que es el territorio que vamos a ver ahora, no era homogénea, ni muchísimo menos, sino que era complejísima, variadísima. E incluso esa población tan variada, pues hubo momentos que se suscitaron problemas pues graves, que no llegaron a mucho, pero que tuvieron su importancia. Diversos motines, sobre todo en la Ciudad de México, sublevaciones de los negros o de los indios o de los mestizos, pues pudieron dar al traste con el gobierno virreinal, vamos a llamarlo así, porque el virrey era la máxima autoridad. Y claro, todo aquel que tenía cierta mezcolanza, pues no podía llegar a
ningún puesto importante, ¿no? Tenían restringidos sus accesos, ¿no? a la sociedad baja, media y alta, ¿no? Muchos mestizos y muchos mulatos campaban por sus fueros y vivían en chabolas, al margen de la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso era un caldo de cultivo que originaba en momentos de escasez, ¿no? Por ejemplo, en un motín a comienzos del siglo XVII, que porque maltrataron a una esclava, una negra y tal, pues hubo un motín de negros tremendo que pudo tener consecuencias. En el año 1628 me parece que hubo otro motín, pero el más importante fue el de 1692, que llegaron a quemar el Palacio del Virrey y el Ayuntamiento de México. O sea que, y en este cuadro, que este es un detalle de una de estas pinturas, que no es una pintura de casta, sino la pintura que representa la plaza que hoy conocemos como del Zócalo, la plaza mayor de México, pues se ve perfectamente el Palacio Real, que está medio derruido. O sea que fue una cosa muy grave, porque no había un ejército estable, ¿no? Eran unas fuerzas del virrey y tal, y era una sociedad no homogénea, pero que se tentaba la ropa unos a otros y convivían, ¿no? La autoridad que podía controlar mejor, más que casi el virrey, era el obispo o el arzobispo, ¿no? Que tenía una autoridad moral y una autoridad de pacificador, de acercamiento de posturas, etcétera, etcétera. Y es curioso cómo luego se reparten las autoridades, ¿no? El virrey siempre es español, siempre es venido de España o llegado de España, ¿no? Es un noble, etcétera, etcétera, y es el que controla la economía, controla el orden, controla el comercio, controla la estabilidad, ¿no? Y luego está la otra autoridad, la autoridad religiosa, la autoridad del obispo, que no era necesaria, me empezaron siendo españoles, lógicamente allí no había obispos, ¿no? Pero empezaron al poco tiempo a ser ya mestizos, ¿no? O sea, criollos, blancos también, pero ya hijos de españoles que a lo mejor se han mezclado, y a eso se les respetaba más, tenían otro tipo de autoridad, ¿no? Y los conventos de las distintas órdenes que inmediatamente se asentaron allí, los dominicos y los franciscanos sobre todo, pues tuvieron también el problema de quién gobernaba el convento, ¿no? Un español de verdad, un español nacido aquí, llegado allí, o un español criollo, ¿no? Y entonces llegaron a un acuerdo de alternarse los prioratos, ¿no? Cada X años cambiaban un criollo y un español, ¿no? Pero no hubo otra raza, ni un negro ni un indio que fuera prior, vamos, no tenían ese acceso. Y luego los criollos, hijos de españoles, pero con mestizaje, muchos de ellos, pues también tenían prohibido el acceso a las capas más altas de la sociedad. Podían ser comerciantes y ricos comerciantes, pero no podían llegar a una capitanía general ni a mandar a destacamentos, y ni siquiera a tener puestos de responsabilidad en la administración civil la más alta. Podían entrar en la universidad, pero luego los cargos los repartían impropiamente, pero eso era lo establecido, pues los llegados de España o los que tenían una pureza de origen absoluto o vinculaciones con la nobleza, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, pues claro, genera pues una sociedad totalmente distinta a la europea, ¿no? Esto es lo que llama poderosísimamente la atención a todos los europeos, ¿no? En el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII y no digamos en el XIX, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Que hay tanta mezcla y tantas diferencias entre unos y otros, ¿no? ¿Qué población había? Pues vosotros los historiadores me imagino que tendréis más estadísticas. Yo me refiero a la de Alejandro Humboldt, que es de finales del 18 y comienzos del 19, ¿no? Calculó la población de México en 5 millones de habitantes, nada más. O sea, que era una población muy diseminada, muy dispersa, ¿no?
y la mitad de los cuales venían a ser indígenas. Y el resto, pues eran españoles criollos, negros, y había una cantidad importante, pero no muy alta, y sobre todo mestizos, ¿no? Mestizos. Y ese era el caldo de cultivo social que vamos a ver reflejado en estas pinturas que vamos a contemplar. Esta que vemos aquí representa un detalle ya he dicho, de la Plaza Mayor de México, donde está el Palacio de los Virreyes y donde está la catedral. Era el mercado, pero no el mercado cualquiera, no el mercado de las legumbres y de los comestibles solamente, sino era el mercado de las joyas, de las telas, de los productos más exquisitos, ¿no? Aquellos productos, muchos de esos productos que venían de Oriente, ¿eh? Y en esta casa se habla mucho del galeón de Manila, ¿no? El galeón de Manila. Y todos esos productos atracaban en el Pacífico y llegaban hasta la capital, hasta Puebla o hasta México, ¿no? Y aquí en el Parián es donde se distribuían a todos los que quisieran adquirirlos. Y si nos fijamos con detalle en esta pintura, pues vemos una tipología muy diversa de personajes, ¿no? Claro, estamos viendo varios puestos, todavía no se había construido totalmente el mercado era una estructura de 2 pisos, de 2 alturas, con 8 puertas en distintas calles, ¿no? En donde estaban no los cajones, que hasta este momento habían sido cajones los puestos de ventas, como aquí en la Plaza Mayor hasta que comienza el siglo XX había cajones en los soportales o había cajones en medio de la Plaza Mayor, hay fotos que lo indican, ¿no? Pero aquí todavía se ve, a través de esos soportales, ¿no? Se ve que hay vendedores, ¿no? Y aquí están los criollos fundamentalmente interesados en la venta de las telas ricas, en la venta de las joyas o de la cerámica, de la porcelana, etcétera, etcétera, que se vendía aquí. Y si apreciamos, pues vemos negros, ahí también, vestidos a la española, naturalmente, otros con un atuendo ya mucho más reducido, casi desnudo, un personaje ahí ambulante que va con una cesta, y otros que tienen una tez clarísimamente europea, ¿no? Sacerdotes o frailes ahí con sus tejas sobre la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, este Parián, que la palabra Parián, que así se llama este local, esta estructura, vamos a ver si ahí, esta estructura, pues la palabra es de origen tagalo, viene de Filipinas también la palabra, ¿no? Y en tagalo significa mercado, ¿eh? Originalmente la palabra parece que significaba parador, parián, parao, por ahí viene la palabra parador, ¿no? Y era el mercado básico y fundamental de toda la capital. Incluso aquí no se ve en ese detalle del cuadro que he expuesto, no se ve que la Plaza del Zócalo estuvo atravesada por un canal practicable, vamos, con embarcaciones, etcétera, etcétera, por donde venían también los productos del campo circundante a la capital, ¿no? Pero hasta que aparece esta pintura de castas, que aparece a finales del siglo XVII, y comienzos del XVIII, pues la pintura de la Nueva España, sobre todo de la capital de México, había sido fundamentalmente de carácter religioso, ¿no? Es tan elevado el número de instituciones religiosas que se construyen de todas las órdenes,
había tanta riqueza también por parte de esos conventos o de los particulares, fueran criollos o fueran españoles, que se sentía la necesidad de tener productos suntuarios y productos también destinados a las devociones, ¿no? A las cofradías, ¿no? A los gremios y a las devociones particulares. Y las iglesias todavía en México están repletas de este tipo de pintura religiosa, como estuvieron también aquí en España y sobre todo en Andalucía todavía hay conventos que están intactos, ¿no? Aquí desgraciadamente hemos perdido una gran cantidad de obras, sobre todo a partir de la desamortización de Mendizábal, que aventó todos los conventos, pero el convento de San Francisco, el de San Pablo, estaba todo lleno absolutamente de pintura. Otra cosa ya es la calidad de esas pinturas, como sucede también aquí. Pero entre los pintores dedicados fundamentalmente a la producción de pintura religiosa, tenemos que recordar a Cristóbal de Villalpando, del que estamos viendo varias obras aquí para que se hagan una idea. A veces son cuadros enormes. No sé si has estado tú, Jesús, en Tasco o en la Profesa de México o tal. Ocupan toda la altura del espacio de que disponen, o sea, no hay espacio libre que no se llene de telas, ¿no? De pintadas, ¿no? Y aquí vemos pues un tema, la Virgen con Santo Domingo, ¿no? Presentado por una serie de santas y una gloria celestial. Este es el tipo, fíjense que todavía hay una isocefalia en todas las figuras, todas a la misma altura y tal, pero hay una gran relación con la pintura europea, ¿no? Los pintores de la Nueva España, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, pues claro, se aprecia en ellos una vinculación con los modismos o las modas o con las obras importadas del continente europeo, de la metrópoli sobre todo, ¿no? Y son reflejo de nuestra pintura. Incluso se mandan cantidades ingentes a toda Hispanoamérica por el puerto de Sevilla, ¿no? O sea, hay barcos que salen con series enteras de zurbaranes, ¿no? Por ejemplo, discípulos de Murillo, en fin, de pintura caravallesca también, pintura tenebrista, en fin, todo tipo de pintura que puede ser fuente de inspiración allí para los pintores. Los pintores eran también criollos o eran de origen español. Los indios no podían dedicarse, no podían tener taller tampoco, no podían tener taller establecido. Se podían dedicar a otro, sobre todo en el siglo XVI, a enlechar lienzos, a imprimir lienzos, a preparar lienzos, a las pinturas murales en ocasiones, ¿no? Pero no es lo común, no es lo habitual, ¿no? Lo tenían, ya digo, prohibido. Aquí otra pintura de este mismo pintor, de Villalpando, la Virgen ante un altar que parece el arca de la alianza, parece lo que se ve ahí, ¿no? Músicos, cantores, ¿no? Con una riqueza de colorido verdaderamente increíble, ¿no? Una alegría de color que tiene este pintor Villalpando, que es uno de los grandes pintores mexicanos. Aunque hay efectivamente deuda con la pintura española y con la pintura europea, sobre todo al mismo tiempo que a través de originales, sobre todo a través de grabados, grabados que venían, acompañaban los libros o venían en hojas sueltas, ¿no? Y que servían de fuente de inspiración, que luego los pintores, igual que aquí, daban la vuelta y la historia era distinta, ¿no? O copiaban una parte nada más de ese cuadro, de esa pintura, pero los pintores mexicanos acaban teniendo su propia identidad, su propia personalidad, y se crea una auténtica escuela, escuela novohispana, que puede ser tan diferenciable como entre nosotros es la sevillana, la aragonesa, la vallisoletana o la madrileña,
que son así las grandes escuelas pictóricas del siglo XVII. Pues también podemos hablar de una escuela mexicana en donde hay varios pintores, como uno de ellos es Villalpando, y otra es una familia de pintores que son los Correa. Los Correa. Juan Correa es uno de los más interesantes de toda esa familia. Aquí tenemos otro cuadro, no tiene nada que ver con las castas, esto que estoy explicando, pero quiero presentarles una serie de ejemplos para que vean que no es un arte que nace por generación espontánea allí, sino que hay una tradición pictórica pues muy importante, muy sólida, ¿no? Muy sólida, hecha ya por pintores también criollos, no españoles, sino criollos, aunque algún español se rastrea su presencia en la Nueva España, ¿no? Y además de pintura religiosa, pues una de las secuelas de esa pintura religiosa, pues es la creación de una iconografía propia, una iconografía propia que es mexicana, ¿no? Que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que nace en el siglo XVI, ¿no? Y que tiene una trascendencia y un eco tremendo. Ahora ha habido una exposición en el Prado, que no sé si han visto, magnífica, que dice, bueno, es que hay 50 vírgenes de Guadalupe, pero es que se puede decir que todas son diferentes, ¿no? O sea, que es una gran habilidad, ¿no? La Virgen es un icono, prácticamente es un icono, es la tilma, ¿no? del indio Juan Diego, que se aparece, ¿no? al indio y crea toda una nacionalidad religiosa, o una religiosa nacionalidad, ¿no? O sea, porque luego tendría la Virgen de Guadalupe una gran importancia durante la Guerra de Independencia mexicana, ¿no? Y si nos fijamos en los cuadros, aquí les traigo uno que está en Villalón, este de aquí está en la iglesia de San Miguel de Villalón, y que ha estado en la exposición de Madrid, creo recordar, y este otro, ahí hay una, sí, y aquí este otro, con ese marco estupendo, está en el convento de Clarisas de Palencia, que no ha podido ser llevado por el tamaño que tiene y por el peso y por una serie de cosas, y las monjas dijeron que no. Bueno, pues ahí se ve ángeles de distinto tamaño en unos y otros, y se ven unas historias colocadas en los ángulos que narran el proceso de apariciones al indio, el arzobispo que había estado aquí, Zumárraga, que había estado aquí en Valladolid, y todas distintas. Incluso en alguna ocasión, si viéramos este grande en detalle, pues está ahí representado el santuario, la basílica de Guadalupe, o el Pocito, o el convento, o la ermita del Cerrito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no son ni muchísimo menos iguales, y además todos los pintores acabaron pintando la Virgen de Guadalupe porque era una insignia, era una enseña nacional, una enseña propia del virreinato. Hay cientos, incluso obras para exportar. Es raro el funcionario que hubiera estado en México que no se hubiera traído una guadalupana a España de distinto tamaño, de distinto iconografía, etcétera, ¿no? Y luego el otro género, porque esto es un auténtico género, se puede decir, la Virgen de Guadalupe, la iconografía de Guadalupe. Luego hay otro género, aparte, ya no religioso. A veces también en estas Virgen de Guadalupe aparecen los donantes, con lo cual se mezcla el tema del retrato con el tema religioso, ¿no? Pero bueno, aquí esta es interesantísima, esta es del Museo Nacional de Escultura. Esta la rescaté en el ático de Santa Cruz hace muchos años. Estaba allí cuando estuvo el museo allí en Valladolid, y se quedó allí. Y es una de las más espectaculares por el tamaño y también por la importancia que da a la historia, ¿no? Y a la leyenda, porque hay una gran inscripción, un gran texto que cuenta toda la historia. ¿Sí, Fe? ¿Dónde está esto? En el Museo Nacional de Escultura, sí. ¿Aquí en Valladolid? Sí, en Valladolid, claro. Si se fijan, hay unos ángeles que están tirando unas guirnaldas de flores por los lados,
y la historia del arzobispo con el indio que abre su manta y salen las flores y sale la Virgen retratada, pues es un cuadro que está incrustado dentro de un marco como si fuera cuero recortado, ¿no? Como si fuera una cosa natural, ¿no? Es una de las más interesantes. Pues bien, si hemos hablado del retrato, pues fíjense, un tipo de pintura que se populariza, que hay muchos ejemplos, que aquí no tenemos nada de esto propio, vamos a decirlo así, aunque hay biombos importados de América o de otras partes, son los biombos. Es un mueble que se decora con distintas historias, ¿no? Los elementos, los reinos, etcétera. Y Juan Correa, precisamente, es uno de estos pintores que se dedica a pintar biombos y fíjense, además son grandes, o sea que no es un cuadrito pequeño, ¿no? Que tiene un interés por la composición, aunque esté seguramente inspirado en grabados franceses, seguramente, porque los reyes parecen franceses más que españoles, ¿no? Hay distintas razas, ¿no? Ahí están los negros, están los indios, están los asiáticos ahí con ese turbante y están los europeos, ¿no? O sea, son reyes de distintas monarquías, ¿no? Están en otros, son los elementos, o son otras historias las representadas. Escenas incluso también urbanas, del propio México, el Palacio de los Virreyes, el Parián, etcétera, etcétera, también aparecen en otras representaciones de biombos. El retrato por sí es un género, ¿no? Y hay excelentes retratistas mexicanos, ¿no? Este es uno de los más interesantes, Juan Rodríguez Juárez, que naturalmente la figura más importante, las dos figuras más importantes ya las he citado antes, el virrey y el obispo o el arzobispo, ¿no? Y Juan Rodríguez Juárez y otros pintores se dedican a la retratística y a otros géneros, ¿no? Pero este que ven ustedes aquí es el duque de Linares, que es virrey de la Nueva España, de tiempos de Felipe V. Es la moda de Felipe V, la moda francesa que se instaura en España y que llega allí, a América, a través de los funcionarios, ¿no? de los gobernadores o de los militares, ¿no? Con esta peluca exactamente igual que los retratos de Felipe V. Y aquí la mesa donde no se apoya, pero tiene los instrumentos, el reloj, que es muy importante, una pluma, unos papeles, etc. Y un memorial en la mano que acaba de ser entregado por un propio, ¿no? Una inscripción al lado y la columna siempre con el cortinaje que le da énfasis a todo el retrato. Fíjense la riqueza del vestido, ¿no? Del atuendo del personaje, la condecoración, el tricornio debajo del brazo y la mano en la espada, naturalmente, que es símbolo del poder, ¿no? Que está ejerciendo. Aquí le traigo este otro personaje, no me acuerdo cómo se llama este personaje, noble también, con el mismo atuendo, ¿no? Para que vean casi la misma consola, el emblema familiar ahí a lo lejos y una inscripción en un óvalo contando la vida y milagros de este personaje. Pero se ve que el pintor, que es Juan Rodríguez Juárez, pues ha captado perfectamente la individualidad del personaje, ¿no? Ese ceño tan adusto que tiene, esa mueca de sonrisa, esa nariz rectilínea, esa delgadez que potencia la elegancia del personaje, acompañada por esa vestimenta tan rica, anudada por esos cordones, ese cinto a la cintura, ¿no? Pues bien, damas de allí, de la corte del virrey o de la alta nobleza o de la nobleza media o de comerciantes, etc., se hacen retratar
por todos estos personajes, de acuerdo siempre con la moda de ese mismo momento que se está produciendo en España. O sea, que está la moda francesa instalada en España, o la moda italiana traída por la Farnesio, o la moda española. La moda española era la de negro, que esa ha dejado de funcionar ya en estos momentos, y aquí en México, donde hay muchísimo dinero y hay muchísima plata, y hay muchísima joya y pedrería, etcétera, etcétera, pues las señoras gustan vestirse con toda esa decoración que en algunas ocasiones muestran en sus retratos, ¿no? Otro género pictórico, y no me quiero alargar más en esta introducción, es el de los retratos de monjas, un género que no tenemos nosotros, ¿no? Ni en Europa existe, ¿no? Este género refleja una costumbre que se hace desmedida en América, tanto en el norte como tanto en el Virreinato de la Nueva España como también en el Virreinato peruano, ¿no? La entrada de las monjas al convento, el ingreso de las monjas al convento es acompañado por un lujo extraordinario de la novicia que va a ingresar y que a la puerta del convento se despoja de todo ese atuendo profano y laico para entrar en religión. Ella ya va vestida de acuerdo con el hábito de la monja o el manto de la monja, pero llevan estas coronas de flores, estos grandes medallones sobre el pecho, que son pinturas que reproducen la titularidad del convento o una devoción especial, llevan ramos en las flores y muchas de ellas llevan un niño Jesús en la mano. Los que hemos entrado en conventos de clausura, se han hecho exposiciones de conventos de clausura, siempre se exponen figuras de niños Jesuses vestidos de la forma más increíble, de obispo, de monaguillo, de cardenal, de niñas también, etcétera, etcétera, ¿no? San Juanitos, y son imágenes de devoción que ellas van a tener en su celda, en su propia celda, van a ser sus hijos, en definitiva, van a tener la devoción al niño Jesús y va a ser la escultura de compañía de la monja. Una vela también que indica el comienzo de la procesión. Y en arquitectura surge también un modelo de fachada conventual con dos puertas porque este ingreso de la novicia al convento, naturalmente no estamos hablando de una novicia cualquiera, estamos hablando de familias de ricos comerciantes, mineros, enriquecidos naturalmente, de familias nobiliarias, etcétera, etcétera. Pues los conventos femeninos acaban teniendo dos puertas, una junto al otro, no como aquí las Angustias, que es procesional, sino que una al lado de otra, que aluden a la procesión también que se celebraba el día del ingreso de la monja, que entraban todos por una puerta, acompañaban a la monja y salían por la otra puerta, ¿no? O sea que fíjense cómo una ceremonia religiosa acaba generando un género, una temática pictórica, como es el de los retratos de monjas, las concepcionistas, las carmelitas, las dominicas, etcétera, vestidas con sus hábitos ya, coronadas, con coronas de flores o metálicas, o con pedrería, y en el pecho y en el manto llevan también sus alusiones pictóricas a la titularidad de los templos. Sor Juana Inés de la Cruz, la maravilla de las maravillas de la Nueva España, pues la escritora fue representada por Miguel Cabrera, uno de los grandes retratistas, después de muerta la monja Jerónima, muchos años después de muerta, pero colocándola en acción, vamos a llamarlo así, en su celda, que es la biblioteca. Ella fue una gran poetisa, una gran escritora, una gran mística también, vestida con su hábito, con su enorme rosario, escribiendo o leyendo con ahí las plumas y ambientada como ella vivió. Es casi
un icono, una representación y con los rasgos físicos que se contaba que tenía la propia monja, la propia madre. Y a este otro lado, unos burgueses, vamos a ver, fíjense qué burgueses, ¿no? Dos hermanos, una niña y un jovencito, pero si analizamos la tela del vestido de ella, podemos apreciar la riqueza extraordinaria del tejido, ¿no? El tejido con motivos de rocalla, esa forma así arriñonada, dorada que ven ustedes ahí. Si se van un día al Museo Nacional de Escultura y se fijan en la Santa... no es Santa Librada, es Santa Eulalia, esa joven que está crucificada, original de Luis Salvador Carmona, el escultor del siglo XVIII, tiene un hábito, ella está vestida con un vestido idéntico a este, muy parecido a este, de seda valenciana, Esto recuerda el mundo oriental. Esta es una tela seguramente venida por el otro lado, el corpiño, etcétera, etcétera, las flores que tienen en ese ruedo en la cintura, y el niño vestido con la moda ya un poco más avanzada, pues de Fernando VI o del joven Carlos III, en ese momento, ¿no? El retrato como el gran género de la pintura mexicana. Y llegamos a otro tipo de pinturas que son las vistas, las vedutas, le llamarían los italianos, ¿no? En que reflejan pues, procesiones o acontecimientos especiales, como esta, una procesión de llevar la Virgen o de subir con la Virgen de Guadalupe hasta la colina en donde está la ermita de Tepeyac. En el cerrito de Tepeyac ahí se ve una ermita ya a lo lejos, ¿no? Aquí a lo lado estaría el Pocito, ¿no? Que no estaba construido en esos momentos todavía, y todo un hormigueo de figuras detenidísimamente analizadas, en donde están todas las clases populares ahí mezcladas. O sea que había diferencias de genes, diferencias de sangre, pero en los acontecimientos estaba todo el mundo ahí unido formando una nación, ¿no? Una nación. Este es el Parián, en la plaza del Zócalo. Aquí ahí tienen la catedral, allá arriba, que está sin terminar. Este edificio es el Parián, ahí se ve que tiene dos pisos, y esas son las calles que atraviesan y los kioscos, vamos a decir, los puestos que estaban distribuidos en ella. Y al fondo, allí arriba, se ve el Palacio de los Virreyes, que por esta parte está en ruinas, está arruinado porque lo acaban de quemar, en 1692 o por ahí, ¿sí? Bueno, pues los principales patrocinadores de este arte americano, de este arte mexicano, diríamos hoy, es evidente que son la Iglesia primordialmente y el Estado, o la clase pudiente, la clase gobernante, ¿no? Fueron básicamente europeos, españoles, los que protegían a los artistas más capaces y más capacitados de crear imágenes evocadoras, muchas de ellas de los maestros europeos, como ya he señalado. Hay que romper una teoría, vamos a decirlo así, teoría del arte, teoría crítica, de la historia crítica del arte, donde todo aquello que no suena europeo pues, es obra popular, obra de segunda mano, obra, bueno, de artistas menores, ¿no? Esa visión europeísta, debemos de desterrarla cuando llegamos a América o cuando estamos estudiando el arte americano, igual que cuando se estudia el arte africano, el arte asiático, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos creído el ombligo del mundo durante siglos, ¿no? Y todo lo que no tenga relación con Grecia o con Roma, pues es una cosa mestiza, como los italianos también durante años pues decían, esto no sabemos de qué, esto será español o portugués, una cosa despectiva, ¿no? Claro, es como si a nosotros no nos gustara lo italiano, ¿no? Es una cosa italiana, ¿no? Pues es lo mismo. Y hoy somos más comprensivos, ¿no? Aceptamos lógicamente las
peculiaridades, las particularidades de cada nacionalidad o de cada orientación artística, ¿no? Y esto es lo que va a suceder con estas pinturas, ¿no? ¿Cuál es la historia de estas pinturas? Pues no se había hablado de ellas nunca. Cuando se hablaba de arte hispanoamericano o de arte en América, pues no se las mencionaba, no se mencionaba. Y me estoy refiriendo pues al padre de la historia del arte mexicano, ¿no? O novohispano, Manuel Toussaint, ¿no? Manuel Toussaint, que escribió un libro en los años 20 sobre el arte virreinal, ¿no? El arte virreinal. Así se llamaba, con esa terminología política. Nosotros no hablamos de arte colonial, porque nosotros eso era dogma de fe, y tiene que ser dogma de fe nuestro. No hablamos de arte colonial porque eran provincias. Otra cosa son los problemas de las leyes nuestras aplicadas bien o no aplicadas en el continente americano, ¿no? Pero ni siquiera las últimas colonias, mal llamadas colonias, eran provincias de Cuba y Puerto Rico, pues no las podemos llamar Cuba, porque estaban representadas en las Cortes españolas, ¿no? O sea, así de, no sé qué hago yo, que lo debo de mover, ¿no? No, para atrás, espera, a lo mejor aquí, sí. Pues Manuel Toussaint no cita estas pinturas, ni repara en ellas, ¿no? O sea, él que es considerado todavía como el padre de la historia del arte virreinal o español en América, o como queramos llamarlo. En 1948, José Moreno Villa, un español, se exilió durante la Guerra Española, tampoco habla en un libro titulado Lo mexicano en las artes plásticas, en el año 48. Fue el primer intento de definición del arte nacional mexicano, y esto no aparece por ninguna parte, y hoy lo consideramos como lo más mexicano, de lo más mexicano. O sea, que cómo varía, ¿no? la consideración del arte, de los artistas, etcétera, etcétera. Naturalmente hay precedentes. Ha habido, por el carácter de estas pinturas, pues interesó a los estudiosos de la antropología. El primero que se interesó fue un francés llamado Ernest Hamy, con H, Hamy, en 1884, que compró en una librería francesa, en París, un conjunto incompleto de cuadros de castas, firmados por un desconocido pintor mexicano llamado Ignacio de Castro. Ignacio de Castro. Hoy están en el Museo el Quai Branly, en el antiguo Museo del Hombre de París, pasaron al Quai Branly. Pero él lo vio como algo curioso, ¿no? Como un intento de cuantificar el porcentaje de sangre española o de sangre europea que tenían estos individuos representados aquí. Después ha habido otro antropólogo, Blanchard, que apuntó en 1908 que los cuadros de casta eran documentos de gran importancia etnográfica, por los lugares que representaban, los ambientes que representaban, los oficios, las costumbres, los vestidos, los tipos, los instrumentos, la flora, la fauna, los frutos, etcétera, etcétera. Él vio que tenían un valor etnográfico, pero también se dio cuenta de que tenían un valor social. Él veía ahí algo, porque todos estos cuadros tienen unas inscripciones, tienen unas leyendas que aclaran, que a mí me hubiera gustado saber cómo se hubieran interpretado estos cuadros si no hubieran tenido esas leyendas. Y luego, mucho más recientemente, pues bueno, ha habido otros historiadores, naturalmente, pero fue una colega nuestra, Concha García Saiz, que fue directora del Museo de América, fue compañera mía de estudios, quien escribió un libro titulado Las castas mexicanas.
Las castas, ella ha dado conferencias aquí, acuérdate. Un género pictórico americano, así lo tituló, y se publicó en el año 1989. Había habido otros estudios anteriores, no digo que no, ¿eh? Pero este libro fue muy importante, fue un espaldarazo a ver los cuadros desde otra perspectiva, antropológica o etnográfica, como se había tenido y se venía teniendo hasta ese momento. Y el libro de Concha coincide con la celebración en Monterrey, en México, de una gran exposición dedicada a estos cuadros. Una exposición que luego se expuso en Texas y también en México, capital. Y de ahí arranca un libro que es fundamental, publicado en el año 2004, de una historiadora llamada Ilona Katziut, K-A-T-Z-E-W, Katziut, que se titula La pintura de castas. La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo XVIII, publicado en el año 2004, primero en inglés y luego en español. Así empezó a despertarse la curiosidad sobre este tipo de pinturas y sobre la sociedad mexicana del siglo XVIII, porque son fundamentalmente, aunque aparecen a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, se desarrolló esta pintura fundamentalmente a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿eh? Entonces, el siglo XVIII mexicano es extraordinario. Basta ver la arquitectura que se hace allí, y no hay nada parecido en Madrid, por ejemplo, en la capital de la monarquía. No hay ningún palacio en Madrid parecido a los palacios mexicanos, porque la escala de México es la escala indígena, la escala azteca. Y los palacios son el palacio de Iturbide o de Jaral, el Marqués de Jaral, Valparaíso, la Casa de los Mascarones, el Palacio de los Azulejos, la Casa de los Azulejos, vamos a ver ahora, en fin, tiene una escala distinta. Ni siquiera Pedro de Rivera en Madrid logró tener esa escala en los edificios más importantes que él construyó, aparte del Palacio Real de Madrid, que no tiene nada que ver. Pero el Palacio de México, el Palacio del Virrey de México es un palacio muy serio, con unos patios impresionantes, ¿no? Bien, lo que se aprecia en todos estos cuadros es que la temática es limitada, lo que hace es representar las castas, y las castas son las que son, dentro de un orden, porque puede haber muchísimas más castas por la variedad de fusiones que se hicieron, ¿no? Pero no se representaron, ¿no? En el enfoque de estas pinturas, pues es donde está su versatilidad, ¿no? La variedad es donde se aprecia una aportación destacada. Vemos, por ejemplo, cuadros que representan todas las castas. En un solo cuadro, una serie de registros, como un tablero de ajedrez o de damas, pues están todas las castas representadas. Otras veces no, otras veces son cuadros aislados, ¿eh? Pero siempre son series, a veces de 15 o de 16 cuadros, ¿no? 15 o 16 cuadros, nada más y nada menos, ¿no? O sea que hay castas para dar y tomar, ¿no? de todo tipo, ¿no? Y estas pinturas se puede decir que no tienen parangón ni equivalencia en ninguna otra parte del continente americano. Son estrictamente mexicanas, estrictamente producidas allí. El interés que han suscitado estas pinturas en fechas recientes es tan extraordinario que los precios en el mercado y la locura por adquirir esta serie de cuadros es increíble, ¿no? Es increíble, se han disparado los precios en el mercado internacional de este tipo de cuadros, por la originalidad y también por la escasez, porque parece ser que se han contabilizado unas 100 colecciones de este tipo, no completas además, no completas todas las series que hay, o sea que es algo limitado. La calidad es muy distinta, lo vamos a ver, es muy diferente, según quién sea el pintor, naturalmente, y raya a veces en lo popular, ¿no? En un carácter elemental muchas veces tienen los cuadros. A veces casi a mí me recuerdan
los esvotos de las ermitas, ¿no? Esvotos excelentes y estos esvotos muy malos, ¿no? Pues muchos de ellos son como juegos, ¿no? De un pintor aficionado que cuenta la historia de una familia de la casta tal, ¿no? Se pintaron, ya digo, a manera de sucesivas imágenes que documentan el mestizaje. Cada imagen reproduce una pareja de un hombre y una mujer. Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Bueno, pues voy a pasar imágenes. Bueno, por mí yo no tengo prisa, pero ustedes verán si puedo estar más tiempo. No importa el que cierra. No hay problema. No hay problema. Bueno, pues muchas gracias. No hay problema. Para que vean más ejemplos, ¿no? Porque me he extendido en la introducción para ver la originalidad, ¿no? O sea, aquí tienen una colección toda junta en una sola tela de algunas de estas castas, ¿no? Empezaron siendo cuadros aislados de una sola figura, ¿no? Un pintor llamado Arellano, que es este que ven ustedes aquí, se fijó en tipos populares como que pertenecían a otra etnia, o bien mestiza o bien mulata exclusivamente, y en ocasiones acompañado por un chico, un joven, nada más, y otra, pues una señora vestida con cierta elegancia, ¿no? Y también, por supuesto, representó a indígenas, y ahí empiezan a tener ya todos estos cuadros historias, ahí están contadas a quién representa, a quién representa. Y el año en que esto es de 1711, 1711. Este Arellano pinta en esos momentos y un poquito más adelantado. Indios de distintas tribus o distintas naciones, acompañados, no juntos, sino son dos cuadros diferentes, pero parece una familia, ¿no? Pero empezamos ya a ver tempranamente por parte de este personaje, este pintor que les he señalado, el Juan Rodríguez Juárez, la representación de escenas. No son ya cuadros independientes, sino que hay una interrelación entre las figuras que se reflejan en un lienzo, ¿no? Siempre un hombre y una mujer, acompañado de un niño o de varios niños o de algún criado de distinta raza a la de ellos, ¿no? ¿no? El personaje, pues fíjense que aparece vestido muy parecido a los retratos del virrey que acabamos de ver. Es la moda de Felipe V todavía, es 1700, 1710, 1720, ¿no? Ellas siempre van riquísimamente ataviadas y ellos de acuerdo con su calidad social, ¿no? No sé si se ve arriba la leyenda, la tapa me parece pero vienen a contar que de español y de india, mestizo, de español y de negra, mulato, otro, de español más india, mestizo también, mestizo, de español más negra, mulato, como he dicho, de castizo más española, si es niña, o español si es niño. O sea, predomina siempre la sangre española socialmente, ¿no? De mestizo más india, coyote. Fíjese cómo hemos bajado de categoría. Coyote es un animal salvaje, un animal peligroso, abandonado, que roba, que produce desastres, ¿no? De mulato más mestizo, torna atrás. Se llama. Los nombres son increíbles, ¿no? Por ejemplo, no sé si he traído alguno más, porque ya digo, ¿y por qué torna atrás si no se ve ahí? Porque luego estas pinturas, como he dicho antes, no son excesivamente realistas, son realistas en cuanto representan un hombre y una mujer y excelentemente representados, pero no sabemos si lo que se ha representado es real, o sea, el niño es el resultado de esa unión o es un modelo o son modelos o qué hay detrás, ¿no? O sea, hay una serie de dudas sobre esto, ¿no? El origen, ¿tuvo alguna función original, especial, concreta? ¿A quién iban destinados? ¿Dónde se exponían?
Son preguntas que podemos hacernos, ¿no? Porque no hay documentación. Solamente hay varias noticias, bueno, la documentación que da el propio cuadro y la firma del pintor si es que están firmados, si es que están firmados. Hay noticia de que un virrey envía una colección a España. Es decir, que debe haber cuadros que fueron exportados, ¿no? Y hay noticia de esos cuadros por España, pero no se han conservado, no se han identificado, por lo menos, ¿no? Las teorías sobre el destino de estos cuadros, la función de estos cuadros es muy, muy distinto. Se ha llegado a decir que si eran encargados por los sacerdotes o por los conventos para identificar a sus feligreses, si podían recibir el bautismo, si podían confesarse, en fin, si podían ser administrados los sacramentos. No hay ninguna prueba documental que demuestre que se llevaban libros de mestizos o de mulatos o miraban si este era esto. No existe absolutamente nada de eso. En definitiva, yo creo que el lugar más común para explicar el sentido de todos estos cuadros es que fueron concebidos, si no dentro de la Ilustración española, porque todavía no se había producido, porque estamos hablando de 1720 y se están haciendo estos cuadros, y la Ilustración es muy tardía, en 1770, 1780, 1790 en España. Pero claro, por Europa hay otro tipo de mentalidades, hay otro tipo de idearios que han podido saltar a América también a través de esos administradores o de los virreyes o de funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? En Europa se está clasificando todo en este momento también, ¿no? Basta recordar el libro de Carlos Linneo, el Sistema Nature de 1735, destinado a los animales, destinado a los vegetales, todas las familias de animales, todas las familias de plantas, etcétera, etcétera. O sea que esto viene a ser algo parecido y coincide en fechas. No quiere nadie decir que esto sea consecuencia de Linneo, ni mucho menos, pero hay algo en el ambiente que puede influir, ¿no? Se ha hablado también de las relaciones geográficas que se encargaban a los funcionarios que van allí a América y que tenían que contar todo no solamente lo que sucedía, sino cómo estaba organizada la sociedad allí y quién administraba y quién no administraba, etcétera, etcétera, pero no iban acompañados de cuadros, eso era cuando venían a España o se quedaban allí. O sea, no tiene nada que ver los textos de esas relaciones geográficas con los cuadros. Reflejaban una realidad, yo me atrevería a decir que a medias, porque efectivamente ya he dicho que reflejan personajes auténticos, verdaderos, ¿no? Sin que sepamos quiénes eran, ¿no? Los modelos, ¿no? Pero yo creo que coincide más con una sensibilidad propia del siglo XVIII, de mediados del XVIII, de primer tercio del XVIII, de mediados del XVIII, la sensibilidad rococó, la sensibilidad de lo exótico, de lo oriental, del gusto por lo raro, por lo exquisito también, ¿no? Aunque sean castas, porque no deja de ser algo original. El que tiene ese cuadro tiene algo muy diferente al cuadro religioso o al retrato, tiene otros retratos, ¿no? Tiene otros retratos. Y también podríamos decir que estos cuadros tienen más, si no tuviera la leyenda, ¿cómo interpretaríamos esto? Pues un señor que va con una señora que puede ser su mujer, un poco oscura de tez, y un niño que no sabemos el color exactamente, y un esclavo, un criado. Es decir, como un cuadro familiar, como una escena de familia, como una escena de género, en definitiva. No hay nada religioso, están en un paisaje, o sea, podría interpretarse como eso. Y entonces, desde ese punto de vista estético, no genético, pues estaríamos en orden dentro de las coordenadas que se producen en el continente europeo, en otros ámbitos, o en España también, con otros pintores. Voy a pasar rápidamente algunas de estas pinturas para que vean la variedad de asuntos, ¿no? Ahí pone de castizo y española, se produce español, o sea, española vence a la sangre del castizo, ¿no? O sea, y así sucesivamente, ¿no? De mestizo y de India produce coyote, ¿eh? El niño ese le llaman coyote, ¿no?
este es un negro y una india, pues ya produce a lo mejor, no sé, el marcha atrás. Aquí tienen el marcha atrás, que es más mulato que otra cosa, ¿no? Pero fíjense la riqueza de las telas. Y esto yo lo relaciono también con esto. Fíjense, la arquitectura, ¿qué es lo que pasa en la arquitectura? Aquí tienen el San Francisco de Acatepec, que es una joya, muy popular, si se quiere, muy interpretado el barroco europeo o rominesco, pero lleno de azulejería. Y no digamos la Casa de los Azulejos de Ciudad de México, al lado del Palacio el Palacio de las Artes en México. Toda la fachada llena de azulejos, y toda la fachada esta, pero los estípites, las columnas, las hornacinas, los santos de cerámica y de azulejos, ¿no? Y de yesos, ¿no? Pues eso es lo mismo que estamos viendo, es el colorido de esos atuendos, ¿no? Este Juan Rodríguez, fíjense la serie que tiene, la variedad que hay, de tipos y tipologías, ¿no? Bueno, a veces son los propios indígenas los representados, pero es un tema familiar, son nuevamente indios bárbaros montaraces, ¿no? O sea, es otra familia, ¿no? Acaba siendo el mundo, luego lo vamos a ver al final, el mundo europeo también. Fíjense ese señor con una bata a la veneciana o a la francesa, con un atuendo que no es que le duela la cabeza, sino que es un gorro de estar en casa, y la señora pues ricamente vestida. El mobiliario que se ve aquí, las lámparas. Fíjense, esos ventanales no son propios de México, son propios del norte de Europa. Son holandeses o son flamencos, ¿no? Con esa división de cristales y esa cruz, ¿no? Que se ve ahí, ¿no? Todo tipo de actividades acaban siendo reflejadas en estas historias, ¿no? Ahí se ve los juegos, el chocolate, ahí está la mulata, la negra, haciendo chocolate en una cocina, ¿no? Las cerámicas, los juegos. Aquí está de español y castiza nace española, nace española. El vendedor de cintas, de tijeras, de telas, ¿no? Es un buhonero, ¿no? Otra vez el interior de una vivienda, se va viendo en estos cuadros la diferencia de calidad, ¿no? Hay muchos pintores que se dedican a este tema de la cerámica, ¿no? Los distintos barros, ¿no? Oaxaqueños o poblanos, ¿no? Aquí está, de mulato y española, mestizo. Hay una señora maltratando al marido, que es un militar, por otra parte, ¿no? Este es otra calidad, ¿no? Se ve en este otro pintor distinta forma de interpretar el asunto, pero colocado en un paisaje, la historia, ¿no? En un interior. De Cambujo con India sale Albarazado. O sea que este es Ibarra, otro de los grandes pintores mexicanos, para que vean parejas. Aquí ya son figuras de cuerpo entero, va evolucionando las de medio cuerpo y acaban siendo de cuerpo entero los representados, ¿no? Aquí tienen más parejas de mestizos, indios, familia de indios, ¿no? Hay un pintor barcelonés también, uno de los pocos españoles que hace pintura de castas, ¿no? Y tienen el militar pues es la moda de Fernando VI, ¿no? O sea, Miguel Cabrera, que es el mejor de todos los retratistas, pues aquí tiene una serie extraordinaria, ¿no? De español y mestiza, castiza, ¿no? Fíjense, con el tricornio, ¿no? Esa es la moda de Carlos III, ¿no? Estos ya son de 1770, 1780. Es una tienda de telas, lo que se ve ahí, es un muestrario, ¿no? Más de español y albina, torna atrás. Pues si es muy albina, no sé cómo sale esa niña mestiza, ¿no? O sea, el otro sería un criollo más que un español, ¿no? Creo que es porque consideraban que tenían
una gran cantidad de antepasados africanos, que ya como 8 abuelos y uno de ellos era africano, y que en algún momento te iba a salir el negro. Entonces no se llamaban el porcentaje de sangre. Sí. Yo tengo alguna anécdota de esa aquí en Valladolid, precisamente. Son todos estos de Miguel Cabrera. Pues un vendedor está fabricando tabaco, cigarros. Y ahí tiene pues cocos, el niño tiene cocos. Entonces, el niño, fíjate cómo va en la India vestida, los productos del campo, un vendedor. Aquí tienen más cerámica y más comida, parejas de indios continuamente. Los comentarios son el momento que se hace la visita. Sí, es el momento. Sí, ya digo que si no tuviéramos esos comentarios, diríamos que son cuadros de escenas, de costumbres, de tal, ¿no? O sea, y es lo que yo quiero llegar a este punto para que veamos. Bueno, en el 19 esto decae, coincidiendo ya con la Guerra de la Independencia. Pues claro, las nuevas leyes, las nuevas orientaciones rompen con las castas, y aquí somos todos iguales y aquí no se puede representar esto, y se empieza a olvidar todo este tipo. Yo creo que todavía, por eso Toussaint, todavía en los años 20, todavía no repara, no da importancia a ese tipo de pintura, porque lo considera como, creo yo que puede ser, no hablamos de esto, no hablamos de esto, ¿no? Alguno de estos pintores tenía en su colección propia cuadros flamencos. Este es un Teniers está presente en alguna colección mexicana. Y esta historia de interiores, no tiene nada que ver con las castas, pero de interiores, de representación de interiores, de objetos, etcétera, etcétera, sí que tiene que ver con la pintura flamenca y con la pintura italiana. Aquí les muestro un pintor del norte de la Lombardía, del norte de Italia, de origen alemán, llamado el Todeschini. Él se apellidaba Schipper, para que vean un cuadro de unos peregrinos, una familia también, pero con otra simbología, ¿no? Van camino de Roma o de Santiago, ¿no? Pero es una familia, ¿no? Y esta es una juerga, vamos a decirlo así, que bueno, hay diversos tipos también. Hay un violinista con una tez muy oscura, una especie de agitanado ahí en el centro y un niño mendigo, ¿no? O sea, no digamos Longhi, un pintor veneciano, ¿no? Retratos de interiores, pero con criados, con interpretaciones dobles, ¿no? La alcahueta, el sueño del señor que le hace cosquillas, ¿no? La carta indiscreta, etcétera, etcétera, ¿no? De Longhi son todos estos cuadros que yo veo que no tienen nada que ver temáticamente, pero sí formalmente, en cuanto que son agrupaciones de distintas figuras haciendo distintos oficios o interpretando distintas escenas, ¿no? Y entre nosotros, otro pintor veneciano, Lorenzo Tiepolo, hijo de Giambattista Tiepolo y hermano de Gian Domenico, que se queda en España y que muere en Madrid, Lorenzo Tiepolo, que hace estas agrupaciones tan prietas, son pasteles además, son dibujos, son pasteles, tan prietas, tan juntos los personajes de un primerísimo término, con una tipología muy, muy variada de modas y de costumbres, ¿no? Y esos primerísimos enfoques a los rostros, esa manera de mirar de frente que hemos visto en otros cuadros de castas, escenas orientales en los abanicos, también cosas que aparecen en la pintura de castas también, motivos motivos orientales, ¿no? Aquí tienen una serie de historias parecidas, soldados, buhoneros, vendedores como la naranjera que acabamos de ver, las modas que son similares, la redecilla esa, son similares a las que aparecen en el tricornio, exactamente igual. No fue ningún cuadro de Tiepolo América, pero sí que hubo grabados de otros dibujantes españoles, como vamos a ver ahora, que es de un tal Aguilar, un pintor mexicano, que es exactamente igual o muy parecido a lo que hace Luis Meléndez en el siglo XVIII entre nosotros. O sea, viandas, objetos en una alacena, que aparecen también en las historias de los cuadros de castas.
desde el siglo XVI hay colecciones de grabados que representan tipos populares, tipos populares. Este es un pariente de Tiziano, se apellidaba Becelio, él también, un veneciano, que representa pues, indios, como ven, o vendedores ambulantes, o oficios distintos en distintos grabados, ¿no? Esto sí que pudo estar circulando por América. No quiero decir que estos mismos, ¿no? Pero grabados de algo europeo que pudiera ser punto de inspiración, punto de partida de mezcolanzas, eso seguro que sí. Y aquí tenemos a un dibujante y a un grabador español, Juan de la Cruz, que representa trajes populares españoles y costumbres españoles. Y fíjense, la del medio es una familia de mexicanos, una mezcla de estas, un cuadro de castas, es un grabado a partir de un dibujo de un cuadro de castas. O sea, vería un cuadro de castas él en Madrid, o como son las provincias españolas, mete a una india y a un español con el vástago ahí, le retrata y dice cuadro de indios, ¿no? de las provincias, fíjense, una piña ahí en primer lugar, ¿no? en primer término. Y aquí tienen una señora de Lima, y aquí una de Burgos, ¿no? O sea, fíjense la diferencia, la diferencia, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo que he dado introducción a la curiosidad que pueden sentir ustedes por el tema de las castas y de todo lo que representa ese género tan peculiar, tan original de este tipo de pintura, que se distingue perfectamente con respecto a todo europeo, aunque hay puntos de contacto indudables. Muchas gracias.